Muy buenas tardes, son las 17 horas entonces del día 18 de agosto y comenzamos nuestro webinar titulado Recomendaciones de inversión y resultados de empresas a junio de 2020. Tal como en oportunidades anteriores, vemos el temario, visión macroeconómica nacional e internacional, impacto económico y bursátil por retiro del 10% de los fondos de las AFP, comienza el desconfinamiento en Chile, cuáles son las acciones con mayor potencial, visión de las empresas que ya han reportado sus resultados del primer semestre de 2020 y algunas valorizaciones de empresas que han reportado sus resultados, ya sea por valor empresa EBITDA, precio utilidad, bolsa libro, y las carteras recomendadas de Renta 4, conclusiones y preguntas. Primero, entonces, que todo, vamos a ir a los mercados globales y vemos cómo tal como en otras oportunidades, perdón, vamos a hacer un análisis del- de los mercados internacionales primeramente para después entrar a nuestro mercado nacional. Eh, en cuanto a los mercados internacionales, vemos que todo este año, el year to date, prácticamente todas las bolsas en negativo, excepto el Nasdaq de Estados Unidos, que está en positivo, y la bolsa chilena es todo el día 14, es decir, al día viernes, tenemos un rendimiento negativo de una caída de un 14%, mientras las bolsas latinoamericanas también con signos negativos. Y eh, viendo algunas cosas de contexto, por ejemplo, de Estados Unidos el Dow Jones va negativo, cuáles son las cosas que nos tienen preocupados en este momento, precisamente la escalada en el conflicto geopolítico y comercial entre China y Estados Unidos, que si bien eh, ha ido escalando, así todo no ha impedido que el S&P alcance niveles récords, pero es algo que de solucionarse nos impactaría muy positivamente, por lo menos a los mercados emergentes, sobre todo que impulsaría el crecimiento de China. Por lo tanto, seguimos con pandemia de coronavirus, seguimos con conflicto entre China y Estados Unidos y con otros precios que siguen siendo afectados por esta crisis. En cuanto a los commodities, vemos, por ejemplo, en esta lámina, el petróleo WTI cayendo un 30,76% a la fecha, en $42,28 el barril. El oro, si bien el día 14 está en 1934, hay que decir que hoy día sobrepasó los $2.000 la onza, y el oro, así como la plata, son activos refugio, que ustedes ya ven cómo están subiendo este año, un 27,5% el oro y la plata un 46,8%. ¿Qué explica esto? Recordemos que el día 3 de agosto, Fitch, clasificadora de riesgo, dijo que eventualmente iba a bajar la clasificación de riesgo de Estados Unidos. Entonces, se ha producido una depreciación multilateral del dólar, es decir, el dólar frente a las principales divisas de países desarrollados se ha depreciado. Pero en el caso nuestro, como somos países emergentes, el dólar ha subido de precio, el tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque hay un mayor riesgo global. Y este mayor riesgo global se traduce en que el oro y la plata, activos refugio, estén registrando estas alzas, en que vemos que el oro incluso hoy día está a más de $2.000 la onza, y es una cifra psicológica relevante que da cuenta del riesgo global y del menor crecimiento en Estados Unidos. En todo caso, eh, afortunadamente también el cobre de todas maneras se ha mantenido como un activo que no es relevante para nosotros en Chile, y está en 287,5 dólares la, la, la libra. En cuanto a los tipos de cambio, aquí también vemos el tipo de cambio, esto es el día 14,
Hoy día el dólar observado está en 803, en fin, está en niveles de 800 pesos. El tipo de cambio el 1 de julio estaba en 821 pesos y cerró julio en 750 pesos, 757. Ahora, ¿por qué se había producido esa caída del tipo de cambio? Precisamente por la aprobación del retiro del 10% de los fondos del AFP y el mercado entonces estimaba que la liquidación de activos en el extranjero iba a traer dólares al país. Se produjo entonces durante julio, se asimiló, digamos, esta noticia, el mercado la internalizó y cayó entonces de 821 a 757 y posteriormente el día 3 de agosto, como dije anteriormente, el día 3 de agosto Fitch eh, esbozó que iba a bajar la clasificación de riesgo de Estados Unidos y si bajan la clasificación de riesgo de Estados Unidos, siendo precisamente la economía más grande del mundo y el país más seguro del mundo, si baja la clasificación de riesgo de Estados Unidos, no solo se deprecia el dólar, sino que finalmente se vuelve las economías se vuelven más riesgosas y dentro de ellas la nuestra que somos un país emergente y por lo tanto el tipo de cambio nuevamente al alza. ¿De qué va a depender la evolución del tipo de cambio? De cómo evoluciona el coronavirus, acuerdo entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Recuerden que los republicanos están proponiendo un paquete de ayuda de un billón de dólares, pero un billón en español, es decir, 1 millón de millones de dólares, y los demócratas estaban tratando de que este alcanzara 3,5 billones de dólares, y hay una pugna política y finalmente es el presidente Donald Trump el que está aplicando algunos mecanismos para dar subsidios a las familias y de esa forma apoyar a las empresas más y a las personas de clase media. Eh, vamos a la siguiente lámina. La rentabilidad de este año, vamos a ir rápido para concentrarnos en las empresas que tenemos en nuestras carteras recomendadas. La rentabilidad de los sectores a julio, real estate, menos 8,1, eso sorprende, que son precisamente el sector que está ligado a los malls. Recordemos Cenco Shop, Mall Plaza y Parque Arauco, que son empresas, nosotros incorporamos en este mes de agosto a la cartera nuestra la acción de Parque Arauco porque encontramos que es la que estaba con mayor rezago respecto de las otras acciones y precisamente porque lo que estamos viendo hoy día en nuestra realidad, un desconfinamiento va a llevar entonces a que nuevamente estas empresas tengan ingresos y quizás el mejor momento de entrar es antes que se produzca el desconfinamiento total, precisamente. Después vemos el IPSA, entonces rentó en julio un 1,5 y si lo vemos en el acumulado durante el año 2020, esto está hecho hasta el día viernes, recuerden, el IPSA acumula una caída de 14%, el industrial, donde está principalmente aquí LATAM representado, una caída de un 40,7%, ya hemos conversado bastante en LATAM, vamos a tratar de dar algún barniz al final, y índice de materiales 8,4, en fin, ustedes ven que la mayoría de los sectores llevan un rendimiento negativo durante este año 2020 eh, y esperamos que esto se vaya revirtiendo en la medida que va transcurriendo el año. Hoy día recordemos el PIB de menos 14,1, ligados precisamente o sea, con una caída principalmente en lo que es consumo y formación bruta de capital fijo, es decir, caída de inversión, que eventualmente con los nuevos planes del gobierno de aumentar su presupuesto en obras públicas pudiera revertirse hacia el segundo semestre. Aquí vemos por sectores, todo lo pueden ustedes ver después en la presentación, pero quisimos representar aquí, como siempre, cada una de las acciones por sectores, cómo han sido impactadas. Vemos, por ejemplo, los bancos que generalmente tienen un muy buen rendimiento. Este año vemos Banco de Chile menos 12,2, Banco Santander menos 25,2. En fin, vemos cómo están evolucionando negativamente los bancos durante este año. Entonces, el consumo discreto menos 12,9, financiero, el sector financiero menos 17,4, el sector energía menos 7,7, healthcare, representado por una sola acción, la clínica Las Condes, menos 17, Sonda, el índice está en cero porque había otra acción que estaba, digamos, en este índice y ahora ya no existe, pero es menos 1,1.
y real estate, perdón, menos 20% en lo que va del año, y aquí nosotros apostando en Parauco, que encontramos que es la que está siendo más castigada dentro de las 3 empresas de sector inmobiliario. Después aquí vemos industrial con la caída de la TAM principalmente. Bueno, esto es porque el precio de diciembre y fue esto lo que nos impactó también en nuestra cartera recomendada. Hasta el día 28 de marzo la teníamos recomendada nosotros y nos impactó fuertemente a principio de año y después nos hemos ido recuperando. Materiales con un repunte significativo en SQM-A y SQM-B durante este último mes principalmente, y con otras acciones, digamos, también vemos el rendimiento en Stable Utilities. Y finalmente para el IPSA, que mantenemos nuestro precio objetivo para el IPSA, digamos, a fin de año, que al igual que en julio lo estimamos en 4.500 puntos con un upside de 12%. Ahora, ¿por qué es un upside relativamente alto? Porque precisamente se está produciendo en este momento el desconfinamiento. A pesar que los resultados reportados por las empresas sean negativos, yo creo que los inversionistas, esta es mi percepción, los inversionistas ya están, y las mismas proyecciones de precios objetivos, empieza a quedar atrás los malos resultados 2020 y uno empieza ya a incorporar los flujos 2021. Entonces, las expectativas son que con un desconfinamiento se vaya produciendo una reactivación en los distintos sectores, y a pesar que los resultados y por fundamento las empresas tengan malos resultados este año 2020, ya se empieza tanto los analistas como los inversionistas a preocupar de cómo viene el año 2021 y las proyecciones de flujo hacia 2021. Aquí también esto es lo mismo, pero visto desde el punto de vista más gráfico en cada uno de los sectores. Enjoy, que recientemente también está renegociando su deuda. La solución está pasando por capitalización, digamos, de la deuda de hasta un 70%. También ha tenido un repunte importante. Y aquí los distintos sectores que nosotros vamos a ir viendo por qué incorporamos, por ejemplo, nosotros en nuestra cartera recomendada acciones como Falabella, en fin, que nosotros bien, tenemos esta caída acumulada a la fecha, pero estimamos que siendo el líder del sector retail, y en la medida que se vaya produciendo un desconfinamiento, se van a reactivar las ventas y el consumo. Después, industrial, la caída principalmente de la TAM, que ya hemos conversado en otras oportunidades. Vapores aquí, que lleva una caída acumulada de un 20%, y que nosotros también en una apuesta que, dado los buenos resultados que presentó Hapag-Lloyd, que es su único activo en realidad, y vamos a conversar más adelante precisamente con números, las buenas expectativas harían que Vapores empiece a revertir esta caída y comience a presentar signos positivos. Y Besalco y Salfacorp, eh, precisamente son empresas que se deberían ver impulsadas y que nosotros también la tenemos en nuestras carteras recomendadas recientemente a partir de agosto, luego que el presidente diera la cuenta pública. El día 31 de julio las incorporamos en nuestra cartera. ¿Por qué? Porque hay un adicional de gasto en obras públicas por 4.500 millones de dólares, por lo que el gasto 2020-2022 alcanzaría 34.000 millones de dólares. Entonces, nos parece que va directo a este tipo de acciones la mayor inversión. Y a los 4.500 millones de dólares también hay que sumar concesiones y proyectos en que también estarían incorporando los privados, entonces se superarían los de 5.000 millones de dólares en inversión en infraestructura. También aquí vemos, por ejemplo, materiales, CAP, que también vamos a conversar largamente, en SQM, la sacamos de nuestra cartera recomendada tiempo atrás, porque precisamente porque la caída del precio del petróleo hacía que el litio se viera resentido. Sin embargo, claro, Soki es más que litio, también tiene potasio, tiene otros nutrientes de especialidad, entonces tiene otras líneas de negocios que también están ligadas principalmente a la evolución de la economía china. Entonces, en la medida que la economía china fue la primera que evidenció el proceso de desconfinamiento, las expectativas son que vaya
acompañado un proceso de recuperación, más que los resultados propiamente tal. Entonces aquí, como le hemos valorizado más por resultados que por expectativa o flujo futuro, nosotros nos quedamos entonces los 22.500 pesos y por eso no la tenemos en nuestra cartera recomendada. Telecomunicaciones, Entel y Almendral, una caída de un 1,5%, lleva Entel. Almendral es la sociedad de inversiones, cuyo principal activo es Entel. Después en el sector energía, tenemos a Copec como único representante de este índice. Después Healthcare, Las Condes, tecnología de información, el único representante es Sonda. Real Estate, que nosotros entonces estamos apostando por Parque Arauco. ¿Por qué? Porque encontramos que teniendo rendimientos similares a lo que es Sencochopo, Mall Plaza, está siendo excesivamente castigado y creemos que no nos va a ir bien de aquí a fin de año. En Staples, Cencosud, nosotros hicimos el informe nuestro, pusimos un precio objetivo de 1.400 pesos y también otras casas de estudios también han puesto mantener solamente con precio objetivo alrededor de 1.300 pesos. No aprovechamos este rally alcista de la compañía, pero creemos, claro, que efectivamente Cencosud, al tener un 45-48% de su EBITDA ligado a supermercados, presentó durante el periodo más duro de confinamiento y de la pandemia por coronavirus un muy buen rendimiento. ¿Por qué? Porque desarrolló muy buena estrategia de ventas online y acaba también de firmar un convenio con Corner Shop para no tener costos, digamos, para los compradores de Corner Shop cuando la compra es en supermercados Jumbo. Aquí está el resto de las empresas del sector. Utilities también con rendimientos negativos, en el AM menos 7%, que en algún momento la tuvimos en nuestra cartera. Si bien el sector utilities es muy defensivo en general cuando hay crisis económicas, en esta oportunidad no han sido todo lo defensivas. ¿Por qué? Porque o hubo fijación de tarifas por una parte, así como si bien el consumo doméstico de electricidad principalmente o de agua se mantiene, el consumo por parte de las empresas o las industrias se deteriora significativamente. Entonces, eso ha hecho que estas empresas entonces estén registrando rendimientos negativos. Después, ¿qué pasa con los contagios por coronavirus? Esta es una información que, tal como lo pueden ver aquí a pie de página, es worldthermometers.info. Aquí, claro, en Chile hay una preocupación respecto a qué va a pasar con el desconfinamiento, si va a durar mucho o va a durar poco. Cuando nosotros parametrizamos y ponemos los contagios, por ejemplo, por millón de habitantes, claro, se dice que en Chile se testea mucho, pero tenemos, en cuanto al total de casos por millón de habitantes, Chile es top 5 a nivel mundial. Entonces, tenemos una tasa de 20.168 casos por cada millón de habitantes. Estamos por sobre Estados Unidos, por sobre Perú, por sobre Brasil. Perú testea poco, entonces por eso también aparece tan abajo. Pero también en cuanto a muertos o fallecidos por millón de habitantes, Chile también aquí es top 10 y estamos por sobre Estados Unidos y Brasil. Entonces, claro, preocupa esta situación de desconfinamiento cuando no todas las personas tienen una conducta, digamos, de respeto, de distanciamiento social. Vemos que hay gente que todavía no usa mascarilla, en fin. También hemos visto esos procesos en España o en Italia. Entonces, no somos muy distintos, pero lamentablemente en Chile estamos top 9 a nivel mundial en este indicador cuando uno lo parametriza. Claro, ¿por qué? Porque de repente se dice, mira, en Brasil ya van 107.000 muertos, pero Brasil tiene una población de 212 millones de habitantes, o bien en Estados Unidos 173.000 muertos con 331 millones de habitantes. Entonces, cuando nosotros tenemos 19.136.992 habitantes, tenemos 546 muertos por millón. Por lo tanto, ojalá que este proceso de desconfinamiento sea gradual, sea lento y sea cuidadoso y con todo lo que sugieren los médicos, porque de lo contrario también vamos a volver a tener confinamiento y eso es lo peligroso, lo que a mí no me gusta de estos cuadros. En cuanto a las acciones más recomendadas de agosto, y esto es un consenso del mercado que hace el Mercurio Inversiones, están marcadas con amarillo
en las acciones que hay coincidencia respecto a nuestras carteras recomendadas. Es decir, nuestras carteras recomendadas tenemos Andina B, Conchitoro, CAP, Parque Arauco, Latam, Falabella y CCU. Y en este listado nos aparece dos acciones que nosotros sí tenemos en nuestras carteras, que son Besalco y Salfacorp, que las incorporamos, como dije anteriormente, después de la cuenta pública, y hace pocos días atrás también el presidente hiciera énfasis en que una de las formas de recuperar a lo menos unos 250.000 empleos en forma directa e indirecta, otros empleos más, es precisamente con un énfasis en el sector de infraestructura e inversiones públicas, y por lo tanto Besalco y Salfacorp tienen área inmobiliaria, pero un área fuerte de ingeniería y construcción. Así en Besalco es mitad y mitad, en Salfacorp es alrededor de un 75% o más, que es ingeniería y construcción. Por lo tanto, Salfacorp también se vería favorecida por esta mayor inversión. Aquí vemos, por ejemplo, Andina B, Conchitoro, que presentó muy buenos resultados. Recuerden que eso lo comentamos en nuestro webinar anterior. Muy buenos resultados con Chitoro durante el segundo trimestre, y esperemos que el resto del año siga igual. CAP también lleva un muy buen desempeño, principalmente porque este año recordemos que el puerto de Guacolda en la cuarta región está 100% operativo, y además con un precio del hierro al alza. Y en los últimos lugares entonces está Parque Arauco, Latam, Falabella y CCU. Nuestra cartera moderada, ¿cuál ha sido el comportamiento? Si bien no podemos decir con orgullo que todavía tenemos un rendimiento negativo, esta caída en que fuimos, la caída hasta el 18 de marzo, estábamos muy correlacionados con el IPSA, incluso caímos casi 10 puntos más que el IPSA, precisamente porque estábamos con alrededor de un 20% sugerido en la TAM, que cuando ya se empieza a visualizar que se va a acoger al capítulo 11, entrar en el proceso de quiebra, y precisamente ya cuando comienzan las cuarentenas es que el precio se derrumba, y las carteras también, las carteras chilenas. Entonces la segunda, hacia mediados de marzo, fue cuando ya se decretan las cuarentenas en Chile y se derrumba el mercado, y después comienza a haber algunas actividades esenciales, en fin, y se empiezan a recuperar ambos índices. El asunto es que desde el mínimo, menos 47,8, hoy día estamos en menos 6,3 en nuestras carteras recomendadas, con un rendimiento de más de 40 puntos desde este punto mínimo a la fecha, mientras el IPSA ha descontado 25 puntos desde menos 38 hasta menos 13. Aquí está un poco la cartera actual que nosotros tenemos recomendada, sobre la que vamos a hacer mayor énfasis hoy día, en vez de hablar tanto de genérico. Entonces, al 17 de agosto, es decir, al día de ayer, vemos que Andina B, de respecto de cuando nosotros hicimos la recomendación de compra, llevamos una rentabilidad negativa, pero también firmó recientemente un convenio de distribución de cervezas. Tenemos CAP también con un alza importante. Latam, ¿por qué? Porque la recomendamos el día 2 de junio cuando hicimos nuestro informe. No hemos querido sacar informes ni revisar nuevamente el precio de la acción. ¿Por qué? Porque hay varias variables que están en juego. Vamos a hablar, inmediatamente voy a hablar de la. En este momento hay dos ofertas que están compitiendo, la de Jefferies y la del Grupo Cueto, Amaro y Qatar. En la del Grupo Cueto, Amaro y Qatar hay la posibilidad de una capitalización de ellos con una preferencia o un descuento respecto a la capitalización. Si bien en el tramo A, que eran los 1.300 millones de dólares, están compitiendo Oaktree con Jefferies, habría sido descartado el financiamiento de Jefferies, pero sigue vigente qué es lo que va a pasar con el tramo C. Y además hay otra variable que se ha agregado, por lo que uno ha podido leer, y es que eventualmente los antiguos acreedores de la empresa estarían dispuestos a aceptar una quita o un descuento respecto de su deuda, pero a la vez capitalizar ese monto de deuda. El juez no ha dicho nada, no se ha manifestado,
si bien desechó el tramo A, respecto del tramo C todavía no ha salido un veredicto. Por lo tanto, si eventualmente, por ejemplo, se va por el tramo C de Jefferies, no habría dilución y simplemente la empresa tendría que servir la deuda con una tasa de interés que esté estipulada, digamos, en la oferta, y en 1 o 2 años más, si que hay un aumento de capital, sería para todos en iguales condiciones. En el caso de que se acepte el financiamiento de Amaro, Cueto y Qatar, se capitalizaría lo que ellos estaban haciendo de aporte con un descuento que, según han dicho ellos, con la contraoferta que inicialmente era un 32%, hoy día sería solo de un 20%. Y no se dice nada respecto a qué está pasando con los actuales acreedores, cómo va a ser la negociación. Y también existe la otra opción, es que efectivamente sea una combinación de todas. ¿Por qué no ha habido un veredicto más rápido por parte del juez? Porque las cosas que se puedan decidir en Estados Unidos tienen que estar en línea con lo que es nuestra ley en Chile y los respetos hacia los accionistas minoritarios, es decir, nuestras leyes y leyes y reglamentos emitidos por la Ley de Mercado de Valores y por la Comisión del Mercado Financiero protegen a los accionistas minoritarios, entonces no permite ciertos tipos de soluciones que sí habrían perjudicado a los accionistas minoritarios. Entonces, en ese sentido, la ley chilena está defendiendo a los accionistas minoritarios y esperamos que entonces el veredicto sea en línea con nuestra ley. Si bien se está renegociando la deuda en Estados Unidos, el acuerdo tiene que ser coherente con lo que es la ley chilena. Por lo tanto, nosotros mantenemos este precio objetivo de 2.200 pesos por acción para la TAM y no vamos a hacer ninguna modificación mientras no haya más antecedentes. ¿Por qué? Porque puede haber cosas que benefician el precio, entonces no puedo estar cambiando el precio. Mira, no se va a capitalizar, entonces se va a 2.600, sí se va a capitalizar deuda. Entonces uno puede estar jugando con escenarios distintos. Nosotros hicimos nuestro ejercicio de valorización, nos parece un escenario relativamente acorde con la realidad. Recordemos que los accionistas minoritarios también ellos reclamaron que se estaban diluyendo en exceso porque eventualmente con un precio objetivo, dicen ellos, de 2.000 pesos a enero 2022, la dilución sería significativa. Sin embargo, si uno compara ese dato, cuando ellos dicen 2.000 pesos a enero 2022, no es muy distinto de los 2.200 pesos que nosotros tenemos a diciembre de 2021. Entonces, eso es un dato relevante. Y el otro dato relevante es que si efectivamente las vacunas que están en desarrollo tienen o no un progreso de aquí a fin de año y comenzamos un 2021 entonces con una nueva estructura accionaria, con una nueva empresa, con una deuda renegociada, con una empresa más liviana en términos de estructura de costos y por lo tanto hay muchas variables en juego, por lo tanto yo prefiero mantener ese precio objetivo. Después Parque Arauco 1780, Salfacor, que nosotros la incorporamos, recuerden, por lo que yo decía en la cuenta pública, a partir del día 3 de agosto la incorporamos en la cartera, luego del discurso del presidente de la cuenta pública el 31 de julio, en que estaba en 441. Ya hemos tenido un 5,8% de upside y Vapores, que vamos a hablar más adelante. Después la cartera ampliada también hemos visto aquí cómo caímos fuertemente, muy correlacionados al IPSA y más que el IPSA también hacia el 18 de marzo. Y también hemos visto una recuperación desde menos 46 a menos 6, por lo tanto 40 puntos hemos recortado desde el 18 de marzo a la fecha. Y el IPSA ha recortado de menos 38, menos 13, es decir, 25 puntos. Entonces aquí tenemos un alfa de 15 puntos que hemos logrado recuperar. Entonces aquí tenemos las otras carteras, tenemos Besalco, que vean ustedes cómo han tenido un buen rendimiento desde que lo sugerimos, un 12,4%, y Salfacor un 5,8%, que son las dos acciones que incorporamos en la cartera de agosto principalmente. Después vamos viendo Andina. Andina entonces tengo precio aquí de mercado 1815, nuestros EBITDA proyectados. Yo siempre les explico todos estos cuadros, nuestras proyecciones, las doy a conocer. EBITDA 2020, que es
de 316 mil millones de pesos, inferior a lo que obtuvo en 2019, 348 mil millones, y con un EBITDA 2021 recuperándose parcialmente, pero ustedes pueden ver que está en punto medio entre 2019 y lo que esperamos para 2020. También en términos de utilidad, cayendo fuertemente entonces este año 2020 y recuperándose en 2021. Aquí hacemos el ejercicio por valoración, por múltiplos. Entonces, este valor empresa EBITDA de 9 veces, 16 veces precio-utilidad y bolsa libre 2,8. Tenemos los precios objetivos a diciembre de 2020, a diciembre de 2021 y por lo tanto en 12 meses, es decir, hacia julio, agosto de 2021, 2.500 pesos por acción. Y este es el upside que nosotros esperamos para esta embotelladora. Este es el hecho esencial que conocimos hace pocos días también, que Andina, en conjunto con Embonor, han suscrito el contrato de distribución de Cervecería Chile. ¿Qué empresa, qué cervezas distribuye aquí? Cervecería Chile, Corona, Stella Artois, Budweiser, Becker, Báltica, Cusqueña, Kilómetro 24.7 y Quilmes, entre otras. La comercialización y distribución de estos nuevos productos generará para Andina un margen de EBITDA de aproximadamente 5% sobre los ingresos provenientes de esta operación. El análisis que se hace es que esta operación generaría ingresos por alrededor de, de un 20% más o menos, un 20% en ingresos por esta distribución, y si ese 20% lo multiplicamos por un 5% de margen EBITDA, uno dice 2 por 5, 10, un 1% entonces de mayor EBITDA respecto a lo que era la empresa antes de firmar esta asociación. El contrato tendrá una duración de 5 años a partir del 1 de noviembre de 2020. Por lo tanto, esta negociación le significa entre un 1 y un 1,5% de un mayor EBITDA de generación para la compañía e incursionar también en una distribución de bebidas alcohólicas, algo que uno no está acostumbrado a Andina, y aquí también hay otro mensaje que uno tiene que leer. Aquí dice Andina en conjunto con Coca-Cola Embonor, es decir, dos distribuidores distintos de Coca-Cola por zonas geográficas ya están llegando a acuerdos de distribución, digamos, de trabajo conjunto y aprovechando la sinergia. Besalco. En Besalco, entonces, hicimos un cálculo más que proyectado de un valor justo hoy, pero con una metodología similar a la anterior. Entonces, el precio 476 pesos. Recordemos que el primer semestre cerró en 287 pesos. Vean el alza que hubo aquí, significativa. Claro, la construcción se ve muy deprimida, precisamente en el PIB del comentario del Banco Central, uno de los sectores más afectados por la pandemia es precisamente la construcción, porque sus obras están totalmente paralizadas. Pero en este proceso de confinamiento también se está autorizando, por ejemplo, llevar trabajadores de comunas en cuarentena hacia comunas que se están levantando, siempre y cuando estos tengan, por ejemplo, PCR negativo, en fin, pero se va a reactivar un poco el sector de la construcción. Nosotros tenemos un precio justo hoy de 520 pesos y un precio objetivo que hicimos con alguna proyección de EBITDA de 572 pesos. Ese es para Besalco, lo que implicaría un upside que todavía le queda la opción por crecer un 20%, y viendo cómo se va a ir materializando, digamos, esta mayor inversión pública anunciada por el presidente de 4.500 millones de dólares adicionales al programa de inversiones de infraestructura de los años 2020-2022 de 34.000 millones de dólares, que si bien son proyectos que existían, sí parece que se va a poner un poco el énfasis en llevar a cabo nuevamente las concesiones de caminos, hospitales, puertos. Entonces, si se aceleran esos procesos, si los permisos que estaban en etapas incipientes se logran mover, efectivamente, el desafío de generar empleos va a pegar muy positivamente en la construcción, y recuerden que la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía, es decir, no solamente se construyen un embalse, sino que el embalse demanda cemento, demanda mano de obra, demanda otros bienes y servicios que generan
un bienestar a toda la economía. En cuanto a CAP, revisamos nuestro precio objetivo y enviaremos el informe, pero esto es como una primicia que se manda en este webinar y la información pasa a ser totalmente pública. Esta evaluación la hice el día 11 de agosto en $119 la tonelada de hierro. Sin embargo, al día de hoy ya estaba en 123, es decir, está por sobre, digamos, esta estimación. Yo aquí, ¿qué es lo que hago? En forma conservadora, estimo que el hierro en agosto está alcanzando un precio peak por distintas circunstancias y digo, de todas maneras voy a ser conservador y voy a hacer caer el precio del hierro durante un 4,75% entre septiembre y diciembre para cerrar en diciembre entonces en 96,3 dólares el- el- la tonelada métrica de hierro. Sin embargo, lo hago subir un 1% mensual para cerrar en 108 durante el año 2021, lo cual también parece relativamente conservador si estamos hoy día en presencia de precio del hierro 123. Y con estos supuestos sacó precios promedios de hierro para el tercer trimestre de 2020, cuarto trimestre de 2020 y así sucesivamente hasta el 2021. Con estas estimaciones de precio del hierro, hago las estimaciones de EBITDA proyectado 2020-2021. En 2019, vean, 199 millones de dólares fue el EBITDA durante todo 2019 y a junio el EBITDA 12 meses va en 342 millones de dólares y esperamos que cierre el año en 637 millones de dólares. Es decir, este año 2020 no solo es bueno para CAP, sino que es espectacular y obedece a lo que comentamos anteriormente. Hubo un crecimiento en los despachos físicos casi de 97%. ¿Por qué? Porque el año pasado el puerto de Guacolda, por donde se despacha más o menos el 60% de los despachos físicos de CAP, a través del puerto de Guacolda, en el puerto de Huasco, estaban imposibilitados porque la grúa estaba mala. Entonces, aquí había un impedimento físico que hacía imposible exportar material y que este año no existe y por lo tanto este año es muy bueno y va a seguir muy bueno en la medida que no haya ningún tipo de incidente que por supuesto no lo esperamos en absoluto. Y así hacia 2021 también 687 millones de dólares y por lo tanto esperamos utilidad también de 137 millones para este año y 154 para el próximo. Con eso es que llegamos a un precio objetivo. Recuerden que teníamos las carteras recomendadas nosotros, un precio objetivo de 7.600 pesos por acción, revisando y vean esto es múltiplo, una relación bolsa-libro de 0,85, no es un múltiplo ni siquiera que esté en 1, con un valor empresa EBITDA de 4 veces, llegamos a un precio objetivo de 9.100 pesos por acción. Y ese es, yo creo, la gran noticia que estamos hoy día, por lo menos en este webinar, sigue siendo CAP, o pasa a ser CAP, quizás, la acción más relevante de nuestra cartera recomendada. Después en Salfacor, tenemos aquí un precio de mercado de 4.66, hacemos diferentes valorizaciones, llegamos a 555 pesos como precio objetivo, valor justo del 505, precio objetivo 555, un 18,9% de upside. Después, en cuanto a vapores, vemos que, hoy día salió un hecho esencial, que se acordó ofrecer y colocar 14.523 millones de acciones a un precio de 0,0241 dólares por acción. Esto quiere decir que a un precio de tipo de cambio de 803 pesos da 19,35 pesos por acción. Y por lo tanto, haciendo el ejercicio y con un precio de 23 pesos, nosotros llegamos a que el precio justo hoy es 27 pesos. No estamos haciendo un precio objetivo, ni estamos calculando a través del valor de Hapag-Lloyd, que es el ejercicio que hemos hecho en oportunidades anteriores, sino que decimos, sin proyectar cuál es el precio relevante hoy de la acción, este precio era mayor
era mayor antes del aumento de capital. ¿Por qué? Porque estamos considerando entonces estos 14.523 millones de nueva emisión, pero a 19,35 pesos por acción. La prorrata da 36,5% aproximadamente, 0,365, que por cada una antigua voy a tener 0,365 acciones nuevas que voy a poder suscribir a este precio preferente. Vimos una caída significativa durante la mañana y durante la tarde se fue recuperando el precio. ¿Por qué? Porque también para poder tener ese derecho a suscribir hay que estar dentro de la acción. Aquí también es importante, el plazo para ejercer la opción preferente se extenderá desde el 27 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2020. Entonces, la cantidad de acciones, el periodo y el precio. Después, vemos aquí, quise poner dentro de estos resultados los resultados de Hapag-Lloyd que presentó a junio, donde están el EBITDA y el EBIT, digamos, al primer semestre comparado con el primer semestre de 2019. Y eso es todo lo que puedo presentar al día de hoy. Respecto de voy a pasar entonces a leer las preguntas. Fue una presentación más rápida para tener, digamos, dentro del tiempo, conversar respecto de lo que vemos. Una pregunta: ¿cuándo cree usted que Falabella pasará los 3.000 pesos? Ha tenido un mal desempeño desde el anuncio del retiro del 10%. Yo efectivamente creo que con estos procesos de desconfinamiento, Falabella va a tener un buen desempeño. Yo creo que es cosa de tiempo simplemente. O sea, no podría entender que mientras los otros retailers o las personas, los consumidores están saliendo, algunos con plasma de supermercado, la gente, en la medida que se vayan desconfinando y abriendo las tiendas, nadie va a salir con mercadería, digamos, o bien algún tipo de bien de las tiendas de Falabella. Además, hay que considerar que Falabella es dueña de Linio y las ventas por internet, digamos, han sido una herramienta muy importante para Cencosud y Falabella principalmente. ¿Por qué BCI se hundió tanto y no ha vuelto a ver los 29.000? ¿Cuándo cree que romperá la barrera? Recordemos que BCI pagó un dividendo con CRIAS, y este dividendo con CRIAS representaba un 5,5%, fue una emisión de 5,5% respecto a la cantidad de acciones. Es decir, cuando las personas comparan este precio, lo que tienen que comparar en su cartera, es decir, cuánto es el monto que tengo yo en acciones hoy día de Falabella. ¿Por qué? Porque hoy día hay una base accionaria un 5,5% mayor que la que había días atrás, pero este 5,5%, los accionistas que estaban registrados, no recuerdo la fecha, pero fue durante los últimos días, esta semana, sí, esta semana, o el viernes, recibirán esas acciones. Entonces, efectivamente, yo puedo ver caer el precio un 5,5%, pero voy a tener más acciones que van a equivaler a ese 5,5% de la caída. Entonces, esto mismo lo hacía, recuerden, Banco de Chile, que pagaba dividendos con emisión de acciones. ¿Cuál es la ventaja de los bancos de hacer este tipo de operaciones? Es que se capitaliza. Entonces, por una parte, está repartiendo dividendos, pero no en plata, sino que en acciones, y por lo tanto sus índices de patrimonio aumentan. Es decir, su Basilea, como se calcule, al aumentar el patrimonio, está aumentando entonces la solidez financiera de la empresa. Por lo tanto, si bien hoy día los precios objetivos están siendo castigados los bancos, hay que considerar eso en el BCI, en el ajuste de precios que registró. Respecto a
¿Cuál sería el impacto por el plebiscito? La verdad es que no tenemos, no tengo una estimación de, de cuánto, de cuánto puede impactar el plebiscito, y, por ejemplo, cuánto pudiera hacer el IPSA si gane una u otra opción. ¿Por qué? Porque mientras una opción a lo mejor significa revisar toda la Constitución y a lo mejor debilitar algo que se ha mantenido por años, digamos, que es la actual Constitución, posiblemente a lo mejor hacer una nueva Constitución va a significar que no haya tanto disturbio. Entonces, a lo mejor esa paz social tiene un precio que es a lo mejor revisar la Constitución y la forma como se haga. Entonces, recuerden que el plebiscito tiene dos preguntas. Primero, si se aprueba o se rechaza una nueva Constitución, y después quiénes redactan esta Constitución, si la redactan una gente totalmente nueva o la redacta, digamos, una combinación de actuales congresistas con personas, digamos, elegidas por la sociedad. Entonces, están esas dos variables y, como les decía anteriormente, está este trade-off, intercambio entre decir, ¿qué me da más estabilidad? ¿Mantenerme en una constitución actual, que son los pilares, digamos, de la economía, de cómo se ha mantenido hasta hoy día, o una nueva constitución que eventualmente me esté significando tener menos protesta y más paz social? Entonces, es difícil decir cuál es el impacto. Yo creo que el impacto es positivo en la medida que el proceso se legitime y que sea aceptado por todos y que ojalá tenga la mayor cantidad de personas que vayan a votar. Cualquiera sea el resultado, si van muy pocas personas a votar, ese es el peor escenario posible. Pero cualquiera sea el resultado, pero con una representación significativa, yo creo que no debería ser algo que nos haga tanto ruido. Eh, Impactos por estallido social 2.0. Bueno, yo creo que hablando un poco de esto y respecto al mercado, el retiro del 10%, por ejemplo, financieramente puede ser malo, pero dio confianza en otros aspectos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor se evitó un estallido social 2.0 con el retiro del 10%. Por otra parte, las AFP se legitimaron socialmente. ¿Por qué? Porque la gente dice hoy día, sí, mi plata existe y está y estaba. ¿Por qué? Porque muchas personas decían, no, si esto es una fantasía, a mí me están diciendo que yo tengo dinero en la FP, pero nunca lo he visto. Entonces, hoy día que la gente está recibiendo esos dineros, dice, sí, existe y me la cuidaron. Entonces, eso a lo mejor está evitando también un estallido social 2.0 o como le quieran poner. Entonces, el gobierno también está haciendo esfuerzos, por ejemplo, estos nuevos esfuerzos por hacer inversión en infraestructura. Eso también, si se hace bien, se evitaría también menores disturbios, porque si bien hoy día tenemos cifras de cesantía en que cada uno va poniendo cada 500.000 más y 500.000 más y llegamos a 2,7 millones de habitantes, inclusive por el centro de microdatos de la Universidad Católica, hasta 2,7 millones de personas que hoy día no estarían recibiendo ingresos como corresponde. Si esas 2,7 millones de personas, una vez que se produzca el desconfinamiento, retoman sus puestos de trabajo porque estaban suspendidos y no son despedidos, sino que son recontratados a sueldo total, si eventualmente esta mayor inversión pública significa que esa mano de obra que está deseosa de salir a trabajar pueda ser contratada, se puede, digamos, superar perfectamente y que no tengamos estallido social y tengamos una economía, un 2021 creciendo fuertemente y como todos esperamos. En relación a la ponderación de la acción y su presencia bursátil, ¿qué factibilidad tiene LAN y Salfacor para que vuelvan al IPSA? En LAN lo veo difícil mientras no pase el proceso de quiebra, o sea, tiene que salir del DIP. ¿Por qué? Porque hoy día el IPSA lo hace A&P. De hecho, se llama A&P IPSA. Al hacerlo A&P no puede estar considerado una empresa que esté acogida al capítulo 11 de Ley de Bancarrota en Estados Unidos, y por lo tanto
yo creo que van a pasar 1 año y medio, 2 años en que LAM pueda efectivamente volver al IPSA, que es el plazo en que se estima en que efectivamente, ya sea a través de aumento de capital o eficiencia, o un desarrollo por flujo, en fin, termine de pagar la deuda a los financistas DIP, un periodo de 2 años, y eventualmente en ese punto, en ese plazo, podría volver al IPSA. Y Salfacor, lo desconozco, todo depende si efectivamente empieza a haber un mayor volumen de transacciones y efectivamente empieza a ser atractivo el sector ingeniería y construcción como lo fue en algún momento, si los 34.000 millones de dólares, por ejemplo, que se van a hacer entre 2020 y 2022, efectivamente se materializan. Salfacor es un actor importante en el rubro de ingeniería y construcción, construcción de embalses, hospitales, caminos, entonces efectivamente eso puede dar mucho dinamismo, pero ahí ya hacer una estimación. Yo sé que debería tener un buen desempeño si se materializan estos esfuerzos por hacer más activos los aportes. Eh, ¿Qué se espera en la resolución del juez Garry para el ETM? Yo creo que hemos conversado bastante, digamos, cómo impactará el precio de la acción. Si efectivamente Jefferies, que no participa del grupo controlador, se lleva el DIP tramo 3, en que no hubiese, por ejemplo, dilución, solamente se pague una tasa una tasa de interés, digamos, por el préstamo, efectivamente sería un muy buen escenario para los accionistas minoritarios y podría impactar el precio de la acción positivamente más allá de mi precio objetivo, los 2.200, bastante más arriba. Pero no quiero hacer ese ejercicio, ¿por qué? Porque no se está definiendo, faltan 3 cosas claves por definir. Primero que todo, el descuento o la quita a los antiguos acreedores. Segundo, ¿quién va a ganar el tramo C? Si va a ser el Grupo Cueto, con la capitalización de los 900 millones de dólares, más los 250 millones de dólares adicionales que se anexan en ese tramo 3, si se van a capitalizar, y con qué descuento. Va a ser con el descuento del 20% propuesto luego de que apareciera la oferta de Jefferies, porque inicialmente era un 32% y después se rebajó a un 20%. Si va a ser esa finalmente la opción, y finalmente también, ¿qué va a pasar con los antiguos acreedores? ¿Va a haber quita o también podrán eventualmente entrar en un proceso de capitalización? Entonces, hay como 3 variables que prefiero yo haber hecho mi ejercicio base, que es como debería, entre comillas, ser el proceso del DIP, como teóricamente se entendía que iba a ser, eh, pero efectivamente hay un rango de precios que va a depender de cómo se muevan esas variables. Eh, Respecto de Maciza, me preguntan. Mire, la verdad es que Maciza hace tiempo que no la veo porque eh, vendió uno de los activos significativos en cuanto a fabricación de tableros aglomerados, se lo vendió a Copec tiempo atrás, tiene menos activos productivos y el driver o lo que impulsaba la acción de Maciza era precisamente la estabilidad o inestabilidad del gobierno de Maduro en Venezuela. ¿Por qué? Porque alrededor del 50% de los bosques de Maciza están en Venezuela. Entonces, si efectivamente en ese país se dieran condiciones económicas favorables, el bosque, que está valorizado prácticamente en cero hoy día, nada más que por revalorización de activos, tendría una utilidad espectacular. Pero mientras no sea ese escenario y eso sea meramente especulativo, yo prefiero no valorizar Maciza y no la estamos siguiendo por el momento. Eh, Me preguntan qué afecta el alza o baja del dólar en las acciones nacionales. Eh, a ver, hay empresas que reportan, por ejemplo, en dólares o cuyos ingresos dependen, por ejemplo, del tipo de cambio. Veamos el ejemplo de CAP. CAP exporta el hierro y el hierro es un commodity que se exporta en dólares por tonelada métrica. Si bien eh, lo que interesa es cuántos dólares ingresan al país, pero si yo digo que la empresa vale X dólares, por su flujo de caja, eso va, si el tipo de cambio es más alto, entonces la acción en peso chileno va a ser más alto. Si el tipo de cambio es más bajo, entonces el precio en chileno va a ser más bajo. Lo mismo para el caso de Vapores. Vapores, sus flujos dependen del desempeño de Hapag-Lloyd. Por lo tanto, en la medida, por lo tanto, en la medida
que los precios o que los flujos en Hapag-Lloyd son altos, estos ingresos entonces en dólares son efectivamente mayores. Entonces, también depende de si tenemos eh, una empresa exportadora o no. Entonces, por ejemplo, empresas como Hortifruti, todas las empresas exportadoras se favorecen. ¿Por qué? Porque sus ingresos son en dólares y sus costos son en pesos. Eh, Respecto de Nelam, era una de las favoritas hace un mes atrás, pero hoy está en pendiente negativa desde hace un tiempo. ¿Cuál sería la razón que baje todos los días? Creo que cuando hablamos de los sectores, precisamente nosotros dijimos que en Nelam, una empresa entonces de distribución eléctrica que tiene operaciones en Brasil, en Argentina, en Chile, en la medida que hay confinamientos en las ciudades, nosotros tenemos que las empresas están demandando menos energía eléctrica. Entonces, si las empresas están demandando menos energía eléctrica, hay menos consumo, menos ingresos. Y eso es lo que está pegando fuerte. Si a eso lo unimos a la inestabilidad propia de los países, con economías que están siendo afectadas, su tipo de cambio, por supuesto entonces que el efecto es doble. Por un lado hay menores ingresos y por otro lado monedas más debilitadas, monedas que se están depreciando, moneda de Argentina, moneda de Chile, eventualmente Brasil en menor grado, a pesar que se hizo menos caso, digamos, de los confinamientos por coronavirus, pero de todas maneras hay estados que sí han confinado, por lo tanto hay menos crecimiento económico. Hay un error en el Salfacor, el precio del 14 de agosto 2020 era 465. No sé, lo vamos a revisar. Eh, Nosotros en el AMLA sacamos la acción caerá demasiado, no habrá repunte esta acción al precio objetivo que se tenía. Por eso es, a ver, son empresas que no van a desaparecer, pero los reportes de resultados van a ser negativos mientras cuando nosotros empezamos a hacer esta lectura, efectivamente nos dimos cuenta el, que el precio de la acción se iba a resentir y por eso la sacamos de nuestras carteras. ¿Qué pasa? En la medida que nosotros vamos pensando en los flujos futuros, efectivamente vamos a ir viendo que hay un impulso al alza, pero vamos a tener que ir viendo los desconfinamientos en Argentina y en Chile principalmente, que son los países que han tenido confinamientos importantes y por lo tanto menos cantidad de industrias demandando energía eléctrica. Recordemos que de eso viene esta empresa, del consumo de energía eléctrica. Si bien hay un consumo fuerte de los hogares, no se compara la demanda de los hogares con la demanda de las industrias. Entonces, claro, empresas estratégicas o industrias estratégicas siguen estando activas, pero el resto de las empresas no. ¿Qué pasa con Andina B? Me quedé con la acción y estoy en pérdida. ¿Qué recomienda? Nosotros tenemos Andina B en nuestras carteras recomendadas. Cualquier cambio lo vamos a informar, pero tuvo un pequeño repunte, recuerden, hace pocos días atrás, precisamente por el convenio que firmó con Embonor y con esta distribución de las cervezas que va a comenzar a operar a partir de noviembre de este año. Entonces, hay una buena noticia respecto a una distribución en un segmento en que Andina no estaba, que es el segmento de cervezas, y son empresas que tienen buenos flujos de caja y si se produce además un proceso de desconfinamiento, más allá que las bebidas son defensivas en tiempo de coronavirus, indiscutiblemente el consumo de bebidas gaseosas cae de forma significativa con los confinamientos y por eso eh, esta acción debería correr más en la medida que se vayan desconfinando. ¿Cómo se ve CCU? Lo mismo, hasta hace poco también nosotros la teníamos dentro de nuestras carteras recomendadas porque de todas maneras ha habido un consumo de cervezas también y vino en periodo de confinamiento. Le pegó a CCU un poco una caída de un 0,7% el día que se informó que Andina pasaba a ser distribuidor de Cervecería Chile. Pero de todas maneras, nosotros creemos que los consumos de cerveza y alcoholes y vinos también están bastante fuertes en tiempo de cuarentena y si se levantan, se podrían vigorizar aún más.
Posiblemente no son saltos discretos los que pegan estas acciones, pero sí vemos positivos. Con todo el historial de aumento de capital de vapor y los buenos resultados de Hapac, ¿será bueno comprar ahora considerando que lleva tiempo estancada? Bueno, nosotros la tenemos en nuestra cartera recomendada. Recuerde que si compra a 23 pesos, que es el precio que está hoy día en el mercado, va a tener derecho a suscribir alrededor el equivalente a un 36,5% a 0,02 veintitantos dólares por acción, que equivalen a 803 pesos, equivalen alrededor de 19,35 pesos por acción. Si el tipo de cambio cae alrededor de 7,50, van a ser 18 pesos por acción. ¿Por qué? Porque el aumento de capital está fijado en dólares, con el objetivo precisamente de recaudar los 350 millones de dólares. El objetivo de la compañía entonces es recaudar 350 millones de dólares y por lo tanto, una vez que pague la deuda, que de todas maneras ya tiene el 30% de la compañía de Hapag-Lloyd, y en los resultados que reporte del segundo trimestre, entonces va a tener el efecto positivo que han mostrado los buenos resultados que Hapag-Lloyd presentó, tal como vimos en la presentación, eh, el primer semestre de este año. Con el aumento de capital de vapor hoy llegó a bajar hasta un 4%, lo rebotó a 0,27. ¿Cuál es la recomendación? ¿Mantenerse o salir? La recomendación nuestra es comprar. La tenemos en nuestras carteras, por lo tanto, nuestra recomendación es comprar. Yo dije recién, y el ejercicio que está puesto en nuestra presentación está considerando un valor justo hoy, ni siquiera un precio objetivo, es un valor justo hoy de 27 pesos por acción. Es decir, yo sumo los activos, sumo los otros activos, el resto de los pasivos, estoy con la nueva base accionaria, y esa nueva base accionaria la sumé a 19,35 pesos por acción, y eso me dice que la acción hoy día vale 27 pesos. Y en la medida que los resultados de Hapag-Lloyd, si bien el segundo semestre puede ser un poco menor que el primer semestre, pero van a seguir siendo positivos. ¿Por qué? Porque también la caída del precio del petróleo ha permitido que, en el caso de vapores, ellos puedan ir comprando petróleo, digamos, de mejor calidad a un precio más bajo. Por lo tanto, en vapores seguimos positivos. Respecto a la compra de acciones de la TAM, ¿será posible a través de un fondo Renta 4 sumarse a compra de nuevas acciones? Recordemos que en este proceso de negociación del DIP, el paquete del tramo C es un paquete completamente cerrado, y se abrió la posibilidad a inversionistas, lo abrió una corredora de bolsa en Chile, que precisamente, pero cuando algunos clientes consultaron, se dijo que el paquete ya está prácticamente comprometido. Fue dirigido principalmente a Family Office con posturas sobre el $1.000.000, y ya se tenía colocado, digamos, esos 250 millones adicionales, que también hay que destacar que dentro de esos 250 millones de dólares adicionales, recordemos que Octree va en el financiamiento por los 1.300 millones de dólares, pero en el tramo C, Octree también va con 60 millones de dólares adicionales dentro de esos 250 para capitalizarse. Respecto a cuáles son los precios objetivos de la TAM, la verdad es que yo no he querido hacer otro ejercicio. ¿Por qué? Porque uno empieza a mover tantas variables que puede llegar a todos los precios posibles. Entonces yo dejé mi escenario base y prefiero mantener ese escenario base. ¿Por qué? Porque puedo decir qué pasa si se capitaliza, si no se capitaliza, si se capitaliza la mitad, si los antiguos deudores, por ejemplo, se pueden capitalizar, lo van a hacer a un precio preferente o lo van a hacer igual que el resto de los accionistas, por ejemplo, con un 10% respecto al precio de mercado. En fin, son tantos supuestos. Lo que importa, desde mi perspectiva hoy día, es que efectivamente hay interés por la compañía. Apareció Octree, apareció Jefferies, el grupo Cueto, Amaro y Qatar están también aportando 900 millones de dólares. Se tiene que entregar un plan maestro el 23 de septiembre en
en que hay una estructura de costos de la compañía que va a ser una empresa bastante más liviana que la que teníamos antes de acogerse al capítulo 11. Entonces, va a ser una empresa más chica, pero con una estructura también mucho más flexible, mucho más liviana, que debería tener un muy buen rendimiento. Por lo tanto, esas variables también van a influir en el desempeño. Y también la aparición de posibles vacunas. Si vemos que las vacunas ya están en fase 2, algunas oficializadas, por ejemplo, en China pero, o en Rusia, que todavía no dan la confianza, pero eventualmente las vacunas que se están desarrollando en la Universidad de Oxford u otras puedan ser exitosas, podemos tener entonces un 2021 en que los flujos de caja sean realmente buenos y la acción claro, hoy día estamos en un periodo efectivamente de turbulencia, un vuelo con turbulencias, pero yo creo que el final es positivo. Eh, Efectivamente, si el tramo de negociación del tramo C es con Jefferies, se asume que esa no es capitalizable, solamente se cobran intereses. Entonces, en ese sentido, sería eh, más conveniente. Si es con el tramo C y solamente capitalizan Cueto, Amaro, Qatar, más los 250 millones de dólares, el escenario que nosotros tenemos simulado en nuestro ejercicio es un escenario conocido. Eh, Distinto también es si se deja capitalizar o no a los actuales acreedores o se aplica una quita. Entonces, hay muchas variables. Eh, Respecto a octubre, en relación a la Constitución y según la encuesta, ganaría la prueba. ¿Qué creen que va a suceder en el mercado? Eh, Como les dije anteriormente, si por ejemplo se aprueba, también hay una segunda pregunta, si va a ser una mezcla después de congresistas y nuevos constituyentes o va a ser solo asamblea constituyente. Entonces, es una segunda pregunta que también puede significar mayor o menor estabilidad. Y lo más importante es que el proceso tenga legitimidad, que sea ordenado, que no haya ningún tipo de traspié en el proceso. Yo creo que eso es lo más relevante, más allá de cuál sea la postura que gane. Y como le decía anteriormente, posiblemente si se hace un proceso ordenado que sea de acuerdo a lo que nos gusta hacer las cosas en Chile, si dentro de todo, dentro de todas las cosas buenas o malas, nosotros creo que en Chile somos capaces posiblemente de hacer un proceso ordenado, paulatino, que represente, digamos, el sentir de toda la gente y si es así, yo creo que en vez de esperar un estallido social, posiblemente se puedan calmar las aguas, entre comillas. Eh, por eso, lo más importante del plebiscito es que tenga legitimidad. Recordemos que el retiro del 10% también iba a producir mucho ruido. Sin embargo, si hoy día las encuestas, cuando las personas le preguntan si creen o no en la administradora de fondos de pensiones, la AFP, sucede que hoy día la gente cree más que antes en la AFP. Entonces, todas las cosas tienen efectos a favor y en contra. Yo por lo menos creo que lo más importante es que el proceso sea tranquilo, legítimo y que en el resultado participe la mayor cantidad de gente posible. Cualquiera sea el resultado, pero que sea legítimo y con una alta representatividad. Esas son las variables relevantes. Eh, bueno, yo creo que estamos llegando al término. Hemos alargado un poco la presentación. Eh, Respecto a la compra de vapores, podría explicar qué significa la opción preferente. La opción preferente significa que como yo voy a estar invertido dentro del plazo que aparece en la presentación, yo voy a tener una acción de vapores, yo tengo derecho a suscribir a ese precio preferente de 18, 19 pesos, dependiendo del tipo de cambio, el factor ese que está en dólares, el precio que está en dólares, y de acuerdo al tipo de cambio yo voy a tener derecho a suscribir a un precio que es un precio preferencial. Es un precio que significa alrededor de un 15% de descuento respecto al precio promedio de las últimas 5 jornadas o más de un 17% de descuento respecto al precio de cierre del día de ayer. Entonces, por eso es una opción preferente. Entonces, si, cuando,
¿Cuándo puede comprar? Cuando se extiende este periodo de opción preferente, en ese momento se ejecuta y se ejecuta de acuerdo al dólar observado del día que se perfecciona la operación. Es decir, cuando se abra este periodo de opción preferente, la persona va a ejecutar. Si el tipo de cambio está en 800, va a pagar un precio. Si está en 750, va a pagar un precio más bajo. Entonces, el accionista tendrá que moverse dentro de este periodo de opción preferente, ver el día que le conviene ejercer la opción y eso entonces será el precio del dólar observado del día anterior. Por lo tanto, solamente si tiene acciones de vapores va a tener derecho a suscribir el equivalente a 0,365 acciones nuevas por cada una antigua. Eh, Creo que respecto de SQM la vamos a poner en revisión también de acuerdo a los resultados. ¿Por qué? Porque en SQM tenemos negocios que van al alza y negocios no son tan positivos. Recordemos que en SQM hay aumentos de capital también, que vamos a sacar un informe recuerden que las sociedades cascada hay aumentos de capital que están corriendo en este momento en Norte Grande, Oro Blanco, Calichera, Potasios, eh, y también, tal como lo dijéramos en alguna entrevista para un medio, estos aumentos de capital posiblemente vienen un poco a blindar la posición de control respecto a SQM, que es el activo subyacente y que es el activo productivo de la empresa. Eh, Bueno, me dice un inversionista a largo plazo, ¿cuáles serían las tres mejores acciones de inversión en toda la bolsa? Yo creo, por ejemplo, que en CAP acabamos de revisar el precio objetivo en forma pública, subimos el precio, yo creo que es una acción que le queda mucho, digamos, el precio del hierro va al alza. China este año va a crecer poco, pero el próximo año va a ser el líder mundial en crecimiento. Se estima el FMI que China crezca un 9,2% el próximo año, por lo tanto China va a ser el motor de desarrollo a nivel global. Y como segunda opción tenemos entonces ver qué pasa con este proceso de reapertura, que yo tengo un poco en duda, pero creo que eso ya es inminente, que se van a reabrir los malls. Entonces tenemos ahí un Parauco y un Falabella que también están, digamos, a la expectativa, y vapores. En general, yo creo que las carteras nuestras, el, ver cuáles son las que tienen más upside, las cuales han corrido menos, y eventualmente en esas concentrarse. Bueno, eh, esto es lo que puedo presentar por hoy día, y las carteras recomendadas yo las reviso sí o sí una vez al mes y eventualmente a mitad de mes, pero por lo menos una vez al mes trato de hacer este webinar con todo el esfuerzo del equipo de Renta 4. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad, entonces.